Prediqué un mensaje acá en nuestra iglesia sobre el tema de la palabra de Dios. El mensaje se titulaba ¿Cómo está la cosa? Y comenzamos hablando de que cada vez que escuchamos esta pregunta, la cosa se refiere en el mundo, ¿no? Se refiere a todos estos asuntos que tienen que ver con la economía, que generan asuntos y problemas sociales, que afectan al final, terminan afectando personalmente, afectan a la familia, afectan todo. Cuando usted le pregunta a alguien, bueno, ¿cómo está la cosa? Las respuestas son, lo vimos en aquel momento, pero también vimos que para nosotros la palabra de Dios nos enseña qué cosa era la cosa. Estoy haciendo este recuento porque hay mucha gente nueva, mucha gente que no escucharon de lo que vamos a hablar hoy acá. Y ahí en Génesis 41, cuando el faraón tiene ese sueño, ese doble sueño de las vacas gordas, las vacas flacas, las espigas lindas, las otras marchitas, se vuelve loco con el sueño y José le interpreta el sueño y le dice, esto es un tema económico, esto es 7 años de hambre, perdón, de abundancia primero, y después vienen 7 años de gran escasez en toda la tierra. Y José constantemente le está diciendo, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado. Y ahí en el versículo de Génesis 41:32, dice José, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es de parte de Dios y Dios se apresura a hacer. Le está hablando de economía, pero la palabra que sale ahí, la cosa, es dabar, se refiere a la palabra de Dios. Para nosotros, hermanos, cada vez que nos preguntamos cómo está la cosa, o alguien te pregunta, pregúntate, ¿cómo está la palabra de Dios en tu vida? Cuando alguien te pregunte o tú escuches cómo está la cosa, pregúntate, ¿cómo está la palabra de Dios en tu vida? Ahí vimos que nuestra relación con Dios será totalmente proporcional a nuestra relación con la palabra de Dios. Excelente el devocional de hoy. Otro mensaje. Hoy nos vamos llenos de su palabra, hermano. La necesitamos siempre, hermano. Esta palabra la necesitamos sí o sí, o sí y sí. Siempre, no hay de otra. Es esto, es por aquí. La cosa en el mundo dice, no puedo más. Esta cosa dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La cosa en el mundo dice, no tengo, se acabó. Esta cosa dice, mi Dios pues suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. La cosa en el mundo dice, estamos condenados, estamos perdidos. Esta cosa dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, por medio de Cristo. La cosa en el mundo dice, no hay paz. Esta cosa nos dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermano, la cosa según el mundo regresa con algo diferente, el tema de la economía, el tema social, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo diferente. Ordenamiento, reordenamiento, resistencia creativa. El dólar, regresó el dólar. Y cuando regresó el dólar, aparecieron una pila de cosas que se perdió ese tema de la mesa.
Ayer por la tarde la conexión desapareció. Y todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Mantenimiento en las torres. Tenemos que orar, hermano, tenemos que orar por nuestro país. El tema de la cosa en el mundo regresa, pero esta cosa, hermano, la palabra de Dios, también regresa. Constantemente, Dios nos las está recordando, nos las está repitiendo, para animarnos, para guardarnos, para guiarnos, para mostrarnos el camino, para que no nos desenfoquemos, para corregirnos, para que hagamos exactamente lo que Él quiere. Dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El texto que tengo hoy de clave es Filipenses 3:1, algo que le dijo Pablo a los filipenses. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Lo repito. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Yo quiero que mires a tu hermano y le digas, gózate en el Señor. Y ahora mira, ahora coge la Biblia y dile, esto no es molesto. Y es seguro. Vamos a meditar, hermano, en la palabra de Dios. El mensaje de hoy regresa. Esto siempre regresa, hermano. Vamos a orar. Padre Dios bendito, en esta hora estamos invocando una vez más tu nombre, agradecidos por tu palabra. ¿Qué sería de nosotros, Señor, sin tu palabra? Gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos has dado, como dice tu palabra, nos has dado tu palabra. Ayúdanos en esta mañana a escuchar nuevamente, a meditar nuevamente en estas cosas, porque trae seguridad. Es lo que necesitamos para andar seguros, Señor. Y si hay alguien que esté escuchando por primera vez tu palabra, convéncele, anímale, convierte su alma, como dice tu palabra, Señor. Que tu palabra es la que convierte el alma. Rogamos que tú bendigas a cada uno de los que estamos acá con tu palabra, Señor, según la necesidad que cada uno tenga. Desafíanos, Señor, en esta mañana, y agradecidos estamos por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, estudiamos hoy un segundo principio de los bautistas: la Biblia, única fuente de autoridad. Toda la semana en los grupos pequeños vamos a estar. Dejamos una tarea hace 2 semanas atrás en la clase de nuevos discípulos, que era toda la semana estarse estudiando y leyendo el Salmo 119. Hágalo ahora toda la iglesia. En esta semana, cada día léase una porción del Salmo 119 y medite en ella, marque allí, apréndase algún versículo del Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia, dedicado totalmente a la palabra de Dios. Cuán importante, hermano, es la palabra de Dios. Dice el principio bautista, la Biblia como revelación inspirada, lo vimos en las clases, de la voluntad y del camino de Dios, completada totalmente en la vida y enseñanzas de Cristo, es nuestra regla autoritativa de fe y práctica. Es nuestra regla, hermano. Es nuestra máxima autoridad y es nuestra regla de fe y práctica.
Por ella nos debemos guiar, por ella debemos hacer las cosas. Tengo que hacer esto, no sé si tengo que... Bueno, a veces la gente me dice, bueno, no sé si la palabra dice si me voy o no me voy, si estudio esto, estudio aquello. Hermano, la palabra de Dios son principios que hay que obedecer. Donde quiera que estés, donde sea que Dios te ponga, el lugar donde estés, tienes que vivir conforme a los principios de la palabra de Dios. Escrita, dice el Salmo 119, 105, lo vimos acá, lámpara es a mis pies, lo decimos todos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Excelente texto, bello texto, escrita en 3 continentes diferentes, Asia, África, Europa, por 40 personas diferentes, pero bien diferentes, médicos, campesinos, pescadores, pastores, profetas, sacerdotes, reyes, por 40 personas diferentes, escrita en 3 idiomas diferentes, arameo, hebreo, griego, y fue escrita durante un periodo de tiempo de 1600 años. Sí, mi hermano. Dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17, toda la Escritura. Dice toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Ese redarguir es dar seguridad, convicción, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Salmo 119, que habla totalmente de la palabra de Dios, dice en el 160, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Hermano, la Biblia es nuestra regla de fe y práctica, es nuestra máxima autoridad. No solo está para conocerla, lo cual es muy bueno, que conozcamos bien la palabra de Dios. La Biblia está para ser obedecida. No es solamente conocer. Esto no se trata de conocer solamente. Se trata de obedecer lo que conocemos. Dice el Salmo 48, decía el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Esa palabra, meno, no nemo, nemo no, es meno. Esa palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Se refiere a relación. Dije al principio lo que había predicado la vez anterior. Tu relación con la palabra de Dios, mi amado hermano, va a ser la relación que tú tengas con Dios. No hay otro. Porque el que me ama, dice la palabra, mi palabra guardará. Y tendremos una relación. En Juan 8 Jesús le dijo a unos judíos, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, judíos creyentes de Jesús como el Mesías, como el ungido, como el Salvador, creyentes, les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, la misma palabra, relación, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
¿Qué somos, hermanos? ¿Creyentes o discípulos? Dios nos llamó a ser discípulos que hacen discípulos. Hay que tener una relación con la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, es Logos. Aparece ahí en el Nuevo Testamento la palabra que se aprende, la palabra que se enseña, la palabra que nos guía. Y en Juan 1:1 dice nuestra versión: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese Logos en realidad es palabra. Por eso es que la versión en inglés, los que han visto la versión en inglés, dice in the beginning was the Word, y la palabra era Dios, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Lo dice de esa manera, porque la palabra, valga la repetición y la redundancia que estoy diciendo acá, la palabra Logos se refiere a la palabra de Dios, pero se refiere a esa palabra que se aprende, esa palabra que se estudia, esa palabra que memorizamos, esa palabra que guardamos en nuestro corazón, que guardamos en nuestra mente, que Dios nos recuerda para que obedezcamos, para guiarnos. Pero también la palabra de Dios tiene otra palabra para referirse a su palabra. Dice Romanos, capítulo 10, la palabra de Dios es rema, la palabra específica, en un momento específico para una persona o personas específicas. Cuando tú sabes, me están hablando a mí, Dios me está hablando a mí, Dios le está hablando a todo el mundo, hermano, pero tú oyes la rema de Dios, porque tú entiendes que lo que se está diciendo se debe obedecer. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La vida cristiana, hermano, la vida de un discípulo de Cristo, como hemos compartido en muchos lugares, es una carrera de obediencia. Recuerde esto: la vida cristiana, la vida de un discípulo de Cristo es una carrera de obediencia. Según, no importa, hermano, aquí no hay currículum, aquí no importa que usted lleve un día o 40 años aquí. Aquí se avanza cuando se obedece. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel cuando desobedeció? Se quedó como ¿qué tiempo? Hermano, arrepiéntete delante de Dios y obedece la palabra de Dios. No se trata de complacer a nadie, a ningún hombre. Es obedecer lo que dice esta palabra. No se avanza, hermano. No se avanza. Muchas veces en nuestro caminar con los discípulos o con las personas que vamos, algunos se quedan atrás y dicen, me han dejado. No importa si llevas 2 días, 10 años, 5, 1 año, 3 meses, no importa. Mientras tú vas obedeciendo, tú vas avanzando y vas creciendo. Pero cuando tú dejas de obedecer, los demás siguen. Y tú te quedas dando vueltas. Hermano, se avanza de una sola forma: obedeciendo lo que conocemos de la palabra de Dios. Dice Juan 13:17, ese texto que tanto enseño y me gusta. Si sabéis estas cosas, no es un texto muy usado, pero me gusta mucho. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis
si las hiciere. Es bueno saber, pero vamos a ser bienaventurados si la hacemos. La palabra de Dios, hermano, está para, no solamente para conocerle, está para ser obedecida. Punto número 3, último. Necesitamos, hermano, necesitamos la palabra de Dios para vivir como Dios quiere, vivir en santidad, vivir como Dios quiere, y la necesitamos para cumplir la misión que Él nos ha dado. Dice Juan 17, última oración de Jesús, fue la última, orando por los discípulos. Ahí está logos y rema, las dos palabras están ahí. Dice en 17:8, porque las palabras que me diste, yo les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Dice el 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El 17 dice, santifícalos en tu palabra, Logos. Tu palabra es verdad. Cristo dijo, y el Logos era con Dios, y el Logos se hizo carne, y el Verbo se hizo carne. Hermano, la relación que tú tengas con esta palabra va a ser directamente proporcional a la relación que tienes con Cristo y con Dios. No hay de otro. Yo no salgo de la iglesia. Bien, tu relación con Dios va a ser directamente proporcional a tu relación con esta palabra. Yo no me pierdo una actividad. Bien, tu relación con Dios va a ser directamente proporcional a cómo tú te relaciones con esta palabra. Por eso siempre animo a las personas, hermano, si hay algo que el enemigo va a poner para que tú no hagas, es que te relaciones con la palabra de Dios. Porque la fe es lo que vence al mundo. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando Jesús fue al desierto para ser tentado, el diablo lo tentó con la palabra, lo tentó con las necesidades y lo tentó con la palabra. Y Jesús las 3 veces, ¿con qué contestó? Escrito está. Es que, hermano, es la palabra de Dios. Concluyo, en este mundo cada vez más perdido en la oscuridad, que tiende a alejarnos de la palabra de Dios, con más inseguridad. Comencé diciendo el texto de Filipenses 3:1, por lo demás, hermanos, la cosa como esté, la cosa de afuera como esté, gozaos en el Señor. No es molesto repetir estas cosas. No es molesto, hermano. Y para nosotros es seguro. En este mundo lleno de yo soñé, yo pienso, yo creo, a mí me parece, hermano, en un mundo donde cada vez se levantan más autoridades bíblicas, y digo esto con toda propiedad, con sus títulos máximos alcanzados, doctores en divinidad, que es lo máximo, unos que dicen que sí, otros que dicen que no, otros que dicen que sí y que no, otros que dicen que tú escoges tu posición. Hermano,
Miremos atentamente la palabra de Dios. Atendamos, hermanos, y obedezcamos eso que Dios nos está dando a obedecer. Obedezcamos lo que Dios nos está dando en su palabra. Todos no tenemos lo mismo que obedecer. Todos tenemos un mandato, una misión, pero Dios te está tratando con tu vida en algún tema. Obedece. Dios está tratando conmigo con algo. Tengo que obedecer. No queda otra. Y es seguro, hermano. Es lo mejor que vamos a hacer. Vamos a ser bienaventurados cuando hagamos lo que conocemos. No hay otra. En este mundo, hermano, cada vez más lleno de misticismo. Ayer tuve un sueño. No estoy diciendo que usted no tenga sueño, que el Señor no le pueda dar un sueño, que usted no pueda pensar algo, que el Señor pueda poner una idea, que el Espíritu le pueda hablar audiblemente. No estoy diciendo eso. Eso puede ocurrir. Pero todo esto tiene que ir confirmado con la palabra esta que Dios nos ha dado. ¿Saben por qué? Mi texto de base era un texto que habla de seguridad. Esto no es molesto y para vosotros es seguro. Los otros días me encuentro con una persona que no recibimos a Cristo juntos, pero por lo menos estábamos ahí juntos en la iglesia. No puedo hablar ahora de su relación con Dios. Pero bueno, me empieza a hablar de sueños y de esto y de lo otro, y que para aquí, que para allá, y empieza a hablarme de cosas que no ni tenían nada que ver con la Biblia, pero bueno, que sentía y que creía y que soñaba y todo era, hermano, el mundo se está llenando de misticismo. Y cuando le cito el texto que voy a citarles ahora, me dice, bueno, te dejo que estoy apurado. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también, recuerda que tenemos también la palabra profética, dice, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, tenemos también esto, tenemos la cosa, a la cual hacemos bien estar atentos, como la antorcha que alumbra en medio de toda la oscuridad. Hermano, este país necesita escuchar la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Tenemos que hablar de Cristo. En Juan 17 decía, santifícalos en tu palabra es verdad. Y después decía, como el Padre le envió, así yo os envío. El Padre nos ha enviado, nos ha dado la palabra para santificarnos por la palabra y ser enviados a ser discípulos de esa palabra. Mis amados hermanos, todo debe ser confirmado por la palabra de Dios. La palabra de Dios es esencial, es primordial, hermano. Es vital para relacionarnos con Dios y vivir como Él quiere, cumpliendo con la misión que Él nos ha dado. Quiero hacer como siempre dos llamados. Uno a aquellas personas que nos visitan por primera vez o a aquellas personas que aún no están seguros de su relación con Dios. Dice el texto que leímos ahorita en Romanos 10:8. Si tú estás caminando ahorita, el pastor hacía un llamado aquí, pastor Alió, si estás caminando lejos de la palabra de Dios, no sé quién fue el que lo escribió por primera vez, pero muchos lo utilizan para dedicar una Biblia. Dice, este libro te aleja
del pecado. Pero cuidado, el pecado te aleja de este libro. No sé si has estado caminando lejos de la palabra de Dios, si no te estás relacionando con Dios, o si vienes hoy por primera vez, hace poco estás escuchando la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el pecado nos separa de Él y todos somos pecadores. Dice la Biblia que todos estamos destituidos de su gloria y es una mala noticia. Pero también la Biblia habla de una buena noticia, y es que Dios envió a su Hijo a este mundo a pagar por ese pecado tuyo y mío, para que si tú crees en Él, todo aquel que cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si tú estás caminando lejos de la palabra de Dios, si estás comenzando a acercarte, a ver, estás escuchando la palabra de Dios, dice esta palabra, Romanos 10:8, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La palabra está cerca de ti, aunque tú estés lejos de ella. Pero Dios te dice, tienes que confesarlo, tienes que creerlo. Yo quiero hacer una oración, y si en esta mañana hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo, que no está seguro, que no ha caminado, que no está caminando con el Señor, yo te invito a hacer esta oración conmigo. Y ora de esta manera: Padre, gracias por escuchar tu palabra. Gracias porque aunque he estado caminando lejos de ti, dice tu palabra que estás cerca de mí. En este día yo confieso que soy pecador. Y en este día confieso que Jesucristo es el Señor y que tú le levantaste de los muertos para dar vida eterna. Sálvame, como decía el salmista, sálvame, sálvanos, danos la vida eterna por medio de tu Hijo. En el nombre de Jesús te pido que me ayudes a caminar conforme a tu palabra. Sálvame en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Hermanos, si hay alguien que hizo esta oración, levante su mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga, Carlos, visitó nuevamente. Alguien más que haya hecho esta oración. Yo quiero pedirles algo más, que se pongan de pie. Los que hicieron esta oración. Esta mamá que está llorando, ahora vamos a presentar acá. Pónganse de pie, los que hicieron esta oración. Giselle, gloria a Dios. Por allá atrás, Dios te bendiga. Yo les quiero pedir que vengan acá. Quiero saludarles, quiero abrazarles. Hermano, gloria a Dios. Venga para acá.
perdón, de la hija de estas hermanas, porque es nuestra hermana ahora, predicando el Evangelio. No lo puse hoy acá, me lo mandó Ingrid. Gloria a Dios, hermano. Hermano, los niños lo van a hacer. Si nosotros no lo hacemos, las piedras lo van a hacer. Tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que predicar la palabra de Dios, que es Cristo. Hay que hablarle, hermano, a los hermanos, a las personas de Cristo. Es lo que necesitan. Las personas necesitamos de Cristo, necesitamos de esta palabra. Es más seguro. Es lo que necesita este mundo, hermano. Yo quiero pedirle, ¿dónde está Fran? Fran, ven. Yo quiero pedirle a Fran que ore por ellos, para que Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les ayude a relacionarse con la palabra de Dios. No importa que estén comenzando, no importa que estén regresando, gloria a Dios, no sé cuál es la situación de cada uno. Es obedecer la palabra de Dios. Yo le voy a pedir al pastor Frank que les bendiga, que el Señor les ayude y que les ayude a obedecer lo que van aprendiendo. Sí, hermano, yo doy gracias a Dios porque la compañera acá estuvo ahí apoyándonos en la dinámica. Así que Dios está obrando en su vida, Dios está obrando ahí en ese barrio, en esa zona. Dios les bendiga. Qué bueno, aquí tenemos al papá de Nazarito. El papá de Nazarito ahí, el suegro de Ingrid. Ahora tienes que portarte mejor. Qué bueno que él ha tomado esta decisión. Va a tocar, estaba compartiendo la palabra, se le estaba compartiendo a él. En muchas ocasiones hemos compartido la palabra de él, pero esta es la mejor decisión que uno puede tomar. Decidirse con Cristo. Porque escuchamos la palabra y sí, consentimos, y el tiempo va pasando, pero no tomamos una decisión. Necesitamos tomar una decisión, mi hermano. El tiempo pasa, como dice la canción, y la vida continúa. Y un día vamos a tener que dar cuenta a Dios. Hay que poner esa cuenta hoy. Dice que hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Dios les bendiga, vamos a orar. Padre, gracias por lo que tú estás haciendo acá, Señor, en estas vidas, Señor. Te ruego que tú les bendigas, que tú les guardes, Padre. Bendice sus vidas, ayúdales a crecer en tu palabra, Señor. Afírmalos en ti, Señor. Hagan ancla, Señor, en tu palabra, en ti, Señor, Dios mío. Bendice sus vidas, ayúdales, Señor. Tú conoces sus luchas, sus decisiones, todo, Padre, te ruego que tú les guardes, Señor. Bendice a su familia también. Que ellos sean canal de bendición en sus hogares, en el barrio, donde quiera que estén también, Padre. Que esta bendición con la cual tú les has bendecido ahora, de tenerte a ti, Señor, ellos compartan tu palabra, Señor, y que otros a través de ellos también puedan conocerte, Señor. Gracias por tu iglesia en este lugar, gracias por lo bueno que tú eres, Padre, porque tú eres el que añade a la iglesia cada día que han pensado.